Esta es la clase de técnica histológica, que es la técnica que se utiliza para realizar la gran mayoría de los preparados que luego serán usados en los trabajos prácticos de histología. A modo de definición, puede decirse que la técnica histológica consta de una serie secuencial de pasos a través de los cuales una muestra de tejido se convierte en delgados cortes que luego son coloreados y de ese modo pueden ser observados al microscopio. Salvo pocas excepciones, y debido a que los pasos involucrados requieren un mínimo tiempo de acción, la técnica histológica se considera un proceso largo. Esto quiere decir que lleva unas cuantas horas o en general unos pocos días desde que se toma el material hasta que tenemos finalmente el preparado histológico para ser observado. Esto hay que tenerlo en cuenta y adquiere relevancia en la medicina asistencial en ocasiones donde un diagnóstico histológico se necesita en forma urgente, pero una vez que se obtiene el material, hasta que se obtiene el preparado histológico, salvo pocas excepciones, se trata de un proceso largo, lleva esos tiempos. La técnica histológica que se desarrolla en esta clase es la técnica histológica de rutina. Esto involucra la fijación del material en formol diluido al 10%, la inclusión en parafina y la coloración con hematoxinila y eosina o coloración con HIE. Luego hay otros tejidos como la sangre, que es un tejido líquido, o el hueso, que es un tejido duro y calcificado, que por sus características requieren de técnicas histológicas algo diferentes, algo especiales, que se estudian oportunamente cuando se estudian esos tejidos en la cursada. Para graficar lo antedicho, la técnica histológica permite entonces obtener a partir de un fragmento de tejido, como podría ser a partir de esta lonja de hígado humano, un preparado histológico, como este que observamos en esta foto. El preparado histológico consta de un vidrio rectangular denominado portaobjetos, sobre el cual se montan los cortes histológicos que aquí se ven, que están coloreados con hematoxilina y eosina, por eso el color entre rosa y violeta que imparte esta coloración, y sobre estos cortes se monta un delgado vidrio por encima que se llama cubreobjetos. Cuando se coloca el preparado histológico en la platina del microscopio, hay que tener cuidado de que el cubreobjeto quede orientado hacia arriba. Y bajo el microscopio el preparado se observa de esta manera. Los pasos de la técnica histológica de rutina son, en primer lugar, la obtención del material en el ámbito de la medicina a cargo del profesional médico, en otros ámbitos a cargo de otros profesionales según corresponda. Inmediatamente luego de la obtención del material le sucede la fijación, el paso quizás más importante de la técnica histológica. Le suceden luego la inclusión, el corte, la tinción o coloración y por último el montaje. Iremos desarrollando cada uno de estos pasos con sus fundamentos. Vale decir que cada uno de estos pasos puede introducir modificaciones. Estas modificaciones que aparecen en el preparado se conocen con el nombre de artificios o artefactos de técnica, que son imágenes que aparecen en el preparado histológico que, que se corresponden con algún error que puede haber ocurrido en cualquiera de estos pasos de la técnica. El primer paso entonces es la obtención del material, el cual puede proceder de distintas fuentes. Por un lado existe la autopsia o necropsia, que consiste en obtener tejido para su estudio histológico a partir de organismos muertos, recientemente muertos. Otra posibilidad son las biopsias, que consiste en la extracción de un trozo de tejido a partir de un organismo vivo. Hay distintos tipos de biopsia: la biopsia quirúrgica, la que se realiza con bisturís o asas térmicas o instrumentos similares; las biopsias por punción, con agujas, aguja fina, aguja gruesa y otros dispositivos que permiten obtener una menor cantidad de tejido con el objeto de dañar lo menos posible al órgano en cuestión; las biopsias endoscópicas, las que se obtienen con el uso de los endoscopios, que son instrumentos casi siempre flexibles que se introducen por orificios naturales del organismo y permiten visualizar órganos huecos por dentro, y cuenta con instrumental para tomar biopsias de la superficie interna de dichos órganos. Otra posibilidad es la pieza quirúrgica, que consiste en la resección de grandes segmentos de un órgano, como puede ser un lóbulo de hígado o un lóbulo pulmonar, o un órgano entero, como puede ser el caso de los apéndices o las vesículas biliares. Cada uno de estos procedimientos hoy por hoy se pueden buscar en YouTube y
hay videos donde se muestra la obtención del material con cada uno de ellos. El segundo paso de la técnica histológica es la fijación, que debe ser inmediato a la obtención del material. Este paso, muy importante de la técnica histológica, tiene como primer objetivo conservar el tejido en el estado más parecido posible al que éste tenía en el organismo vivo. Esto se debe a que busca detener la autólisis, que es el fenómeno de autodegradación del tejido que se sucede cuando el mismo queda extraído del organismo y por la falta de nutrientes y oxígeno y liberación consecuente de enzimas lisosomales, el tejido comienza a autodegradarse. Así que la fijación busca detener la autólisis y, en primer lugar, lograr este objetivo. Dicho de otro modo, busca entonces preservar la morfología y composición química, hasta donde sea posible, que se encuentra en el tejido. Las moléculas que están enlistadas a continuación son las que mejor quedan conservadas y, como se ve, la palabra que se repite en cada renglón es la palabra proteína. Esto es porque los fijadores actúan alterando el estado de las proteínas en el tejido. Algunos fijadores precipitan o coagulan las proteínas y otros forman puentes cruzados, que son uniones químicas covalentes, dentro de la misma molécula proteica o entre distintas moléculas proteicas. De este modo, la actividad enzimática en la célula se detiene y se evita la autólisis. Por acción de la fijación, además de actuar sobre las proteínas, se mantienen en su sitio hasta cierto punto los hidratos de carbono y los lípidos. Hay que decir que el fijador debe matar a la célula rápidamente para evitar la autólisis, pero su acción debe ejercerse en forma lenta y no violenta, no brusca. Veremos que en la técnica histológica varios de sus pasos se hacen en forma gradual y no violenta, no brusca, para evitar la generación de artificios de técnica. En varios textos están enlistadas las propiedades de un buen fijador. Por un lado, tiene que ser rápido. Esto quiere decir que, ni bien contacta con el tejido, debe comenzar a actuar. Debe tener alto poder de penetración. Esto quiere decir que tiene que actuar desde la superficie hasta el interior del tejido. A veces, para poder ayudar a la sustancia fijadora con este objetivo, la muestra, si es muy voluminosa, se corta en tajadas de medio centímetro o 1 centímetro de espesor para permitir la mejor penetración del fijador. Debe conservar los detalles estructurales. Esto va en sintonía con que debe conservar la estructura del tejido lo más parecido posible a como estaba en el organismo vivo. Debe impedir la desaparición de elementos solubles, no debe producir artificios, no debe retraer ni hacer quebradizos a los tejidos. En fin, todas estas propiedades en su conjunto corresponderían a un fijador ideal. Difícilmente todas se logren en su totalidad. Otros efectos benéficos de la fijación es que el tejido se endurece, lo que lo hace más maleable, mata los gérmenes de la muestra y eso evita la putrefacción y la posibilidad de infección para aquellos que la manipulan, y aumenta la afinidad del tejido por los colorantes e incluso algunos fijadores pueden colorear algunos componentes. Los fijadores se han clasificado de distintas maneras, en físicos y químicos, según cuál sea su mecanismo de acción, o sea, si precipitan a las proteínas o forman puentes cruzados, o si son simples o complejos. Simples son aquellos que poseen un solo líquido fijador y los complejos son los que se trata de mezclas de distintos fijadores. Como se puede observar en esta lista, existen numerosos fijadores tanto físicos como químicos. Cada uno tiene un uso en alguna técnica histológica en particular. Lógicamente nos dedicaremos al formol, que es el fijador involucrado en la técnica histológica de rutina. El formol, traducido en algunos textos como formalina, es el fijador universal, es el más utilizado ya que sirve para prácticamente todos los casos y además es económico. Su mecanismo de acción es el que aquí se encuentra escrito: reacciona con grupos amino, carboxilo e indol que se encuentran en las proteínas del tejido, produciendo uniones metileno, que son uniones covalentes, también llamados puentes cruzados, con otras proteínas y dentro de la misma molécula proteica. Esto se encuentra representado en este esquemita, donde tenemos 3 subunidades proteicas con su estructura secundaria y terciaria, como se encontrarían en una célula viva, y si se tratara de enzimas, en este formato se encuentran activas.
Cuando aparece el fijador, en este caso el formol, se empiezan a establecer estos puentes cruzados representados de color naranja que corresponden a las uniones de metileno, y de este modo las proteínas ya no son funcionales. Si fueran enzimas, su actividad queda detenida, pero lo que se puede observar es que la estructura en general queda bastante similar a como se encontraba en el organismo vivo, que eso es el objetivo de la fijación. El formol se comercializa como formol puro, esto es formaldehído, que es un gas diluido 40% en agua. Utilizado de esta manera para fijar las muestras, prácticamente la muestra la quema, no la fija. Por lo tanto, para que la fijación sea adecuada, debe diluirse al formol puro al 10% en agua o al 20% como mucho. Esto es, una parte de formol puro y 9 partes de agua. Otra forma de expresar esta dilución es formaldehído al 4%, que es 10 veces esta proporción. Sin embargo, lo tradicional es expresar la dilución del formol al 10%. El formol con el tiempo tiende a degenerar a ácido fórmico. Esto a veces genera algunos artificios en los preparados histológicos y se evita con el agregado de estas sustancias que están aquí enlistadas, o una solución buffer de fosfato sódico que permite obtener el formol buffer, que es un fijador óptimo. Y está esta advertencia, porque en la carrera de medicina, por ejemplo en la cursa de anatomía, los preparados anatómicos se encuentran fijados en formol, y la exposición al formol se sabe que es irritante para la mucosa olfatoria, la conjuntiva ocular, es así que puede producir fiebre, queratitis, bronquitis, y en la exposición prolongada se conoce que el formol puede llegar a producir cáncer. Algunas otras cuestiones inherentes a la fijación en formol. Penetra en el tejido rápidamente como metilenglicol, pero fija lentamente como carbonil formaldehído. Esto cumple entonces con aquel requisito ya mencionado, en donde el fijador rápidamente mata la célula, pero luego ejerce su acción en forma lenta y gradual. La velocidad de penetración del formol es de alrededor de 1 milímetro por hora. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que las muestras entonces deben ser fijadas por varias horas para que la fijación sea completa y adecuada. Lógicamente dependerá del tamaño de la muestra. Una pequeña muestra, como una biopsia endoscópica que mida 3 milímetros, si tenemos en cuenta este valor, con 3 horas de fijación será un tiempo suficiente. Pero una resección quirúrgica más voluminosa, como puede ser 1,5 metros de intestino, va a requerir entonces varias horas de fijación, incluso algunos días. El volumen de fijador usar es de alrededor de 10 veces el tamaño de la muestra. Es importante mantener esta proporción y no escatimar en el volumen del fijador usar, ya que una proporción inferior puede generar una fijación incompleta del material. Todas estas cuestiones y recomendaciones hay que tenerlas en cuenta por lo siguiente. La fijación, que debe ser inmediata, en el ámbito médico se considera un acto médico y por lo tanto es responsabilidad médica. Si bien no siempre es el médico quien en definitiva se ocupa de la fijación en sí, a veces está asistido por algún auxiliar u otros profesionales, es el médico el responsable de la adecuada fijación del material. Hay que tener en cuenta que si la fijación no es adecuada, sobreviene la autólisis del tejido, y ese error en la técnica histológica genera un daño irreversible. Los otros pasos que suceden más adelante en la técnica histológica, si existe algún error en los mismos, hasta cierto punto pueden llegar a ser salvables, pero no así la fijación. Bien, si bien el formol es el fijador universal y el más utilizado, existe la posibilidad de contar con fijadores compuestos. El objetivo de estos fijadores es combinar fijadores cada uno de los cuales es por sí solo insuficiente para una fijación que responda a todas las exigencias que se buscan, y de este modo aprovechar las cualidades más sobresalientes de cada fijador para complementar la acción de cada uno o reducir sus efectos indeseables o artificios. Es así que existe una variedad de mezclas de fijadores o fijadores compuestos. Uno de los más utilizados es el líquido de Buen, así se pronuncia, que es una mezcla de ácido pícrico, formol y ácido acético. El ácido pícrico, por ejemplo, es un buen fijador de los citoplasmas celulares, el ácido acético es un buen fijador de los núcleos y el formol es el fijador universal. De este modo se obtiene en esta mezcla una mayor calidad de fijación con un mejor detalle celular.
Se utiliza este líquido de Buen, por ejemplo, en biopsias de médula ósea o en biopsias de testículo para estudios de infertilidad. Por supuesto, luego el listado continúa. Cada uno de los que están en el listado tiene su particularidad y se utilizan en algunos protocolos. Por último, existen dos métodos principales de fijación. El método de fijación por inmersión, en donde el tejido se sumerge en el recipiente con el medio fijador, con las condiciones ya numeradas en forma inmediata, con 10 veces el volumen de la muestra, etc. Otro método en el ámbito de la investigación es el método de fijación por perfusión, donde a un animal de laboratorio se le inyecta por vía sanguínea un medio fijador, como puede ser el líquido de Buen, y el mismo torrente sanguíneo va distribuyendo en los órganos el medio fijador. De esta manera se obtiene una fijación muy superior hasta finalmente sacrificar el animal. Para graficar los pasos hasta ahora observados, tenemos aquí en esta fotografía un ovario humano. Esto entonces corresponde a una pieza quirúrgica. Como este ovario no entra en su totalidad en el portaobjeto correspondiente al preparado histológico, se secciona una lonja del mismo, que aquí se observa. Esta lonja se coloca en este cassette llamado cassette de inclusión y de esta manera continúa con el resto de los pasos de la técnica histológica. El próximo paso de la técnica histológica es la inclusión, que tiene como objetivo endurecer al tejido para poder ser cortado. Si bien el formol endurece en algo el tejido, no lo hace en forma suficiente como para permitir un corte bien delgado del mismo. La sustancia más utilizada en la inclusión es la parafina, que es la misma sustancia que se utiliza en la fabricación de las velas. La parafina es una sustancia hidrofóbica y el tejido es muy rico en agua. Por lo tanto, para permitir la inclusión en parafina, primeramente el tejido debe ser deshidratado y esto se logra eh, haciendo pasar al tejido por una deshidratación gradual en alcoholes, luego de un paso intermedio llamado aclaramiento y por último viene la impregnación o inclusión en parafina propiamente dicha. La deshidratación entonces consiste en hacer pasar al tejido por alcoholes de gradación creciente, arrancando en 70, luego 96 y por último alcohol absoluto. Una vez más, todo es gradual, no se hace de forma inmediata o violenta para evitar artificios. Previo a la inclusión propiamente dicha es necesario un paso intermedio denominado aclaramiento. Esto es porque la parafina tampoco es soluble en alcohol 100, que es donde se encontraba el tejido, por lo tanto se necesita de un solvente o agente intermediario que sea soluble tanto en parafina como en el alcohol 100. Estos agentes intermediarios o agentes aclarantes, también denominados así porque luego de que actúan dejan el tejido con una transparencia ambarina característica, son, uno de los más usados es el silol, también existe el tolvol, el benzol y el cloroformo. Una vez que actúan estos agentes aclarantes y en menor medida los alcoholes, las grasas, los lípidos que se encuentran en el tejido son extraídos, desaparecen una vez que concluye el aclaramiento. Continúa entonces la inclusión en parafina propiamente dicha, para lo cual el tejido es sumergido en parafina previamente fundida a una temperatura de alrededor de 56 grados. La parafina entonces a esta temperatura ingresa en el tejido haciendo desaparecer al silol que se encontraba antes y luego al retirarse de la estufa o del sitio donde se encontraba, a temperatura ambiente se solidifica y se transforma en algo muy parecido a una vela cuadrada. Es así como la inclusión consiste en encerrar el fragmento de tejido en una pieza cuadradita de parafina que recibe el nombre de taco histológico. Existen, por supuesto, fuera de la técnica histológica rutina, otros métodos de inclusión que ahí se mencionan. Estos pasos de deshidratación gradual y aclaramiento requieren de cierto tiempo y en lugares donde existe gran cantidad de trabajo para la realización de preparados histológicos, todos estos pasos ya se encuentran automatizados por estas máquinas que reciben el nombre de Histokinet. En esta fotografía lo que se observa es
a la técnica que con estas barras va delimitando la forma del taco histológico. Lo que está en esta jarra es parafina caliente, parafina fundida, y una vez que es vertida esta parafina, en su interior se colocan los pedacitos de tejido que provienen del aclaramiento. Es así como en el fondo de esta parafina caliente se encuentran en este caso 3 pedacitos de tejido. Una vez que esta parafina queda solidificada, como esta que vemos aquí o aquí, digamos, el tejido queda incluido en su interior. En este corto video se observa algo similar, siempre la diferencia radica en que se utiliza el mismo cassette de inclusión para realizar el taco histológico. Una vez obtenido el taco histológico se procede al corte del mismo. Es así como se corta el taco de tejido en finas láminas que miden de 3 a 8 micrones de espesor aproximadamente. Hay que considerar que un micrón es la milésima parte de un milímetro, así que se trata de cortes sumamente delgados, y esto es así ya que el corte histológico debe ser lo suficientemente fino para poder ser atravesado por la luz del microscopio. Para lograr estos cortes tan delgados y precisos es necesario contar con un micrótomo. Los micrótomos son instrumentos caros que son los que permiten hacer estos cortes histológicos. Existen de distintos tipos, está el micrótomo de deslizamiento, el micrótomo rotatorio o tipo Minot, y hay micrótomos que sirven para trabajar con tejidos congelados, que son el micrótomo de congelación y el crióstato. Por ejemplo, este es un micrótomo rotatorio en donde el taco histológico queda sujeto en esta posición. Aquí hay una manivela que no se alcanza a ver. A cada vuelta de manivela el taco es llevado hacia abajo y pasa por esta superficie donde se encuentra una filosa navaja, y una vez que el taco pasa por allí es cortado en una delgada lámina de tejido, como se puede observar en este video. Ese corte incluye parte del tejido y toda la parafina que se encuentra alrededor de él, y es característica la presencia de estos micropliegues que se observan sobre este baño de flotación de agua. A continuación, con el mismo portaobjeto, se levanta este corte histológico de este baño de flotación, se pasa a un segundo baño, en este caso de agua caliente, que es el encargado de planchar todos esos pliegues que se veían antes. Es así entonces como se obtiene el preparado histológico con el corte montado sobre el mismo, todavía repleto de parafina. Esto bajo el microscopio, si bien es lo suficientemente delgado para ser atravesado por la luz, todavía no permite ver gran cosa porque falta el próximo paso, que es la coloración. Por último, vale aclarar que este es el preparado histológico y otra cosa es el taco histológico. A partir del mismo taco histológico se pueden obtener un gran número de preparados histológicos, esos se llaman cortes seriados. Bien, el quinto paso entonces de la técnica histológica es la tinción o coloración, que es necesaria para colorear y dar contraste a los componentes del tejido, porque estos poseen entre sí un índice de refracción similar y por lo tanto no se visualizan como diferentes si no son coloreados. Los colorantes son sustancias hidrofílicas, están en soluciones acuosas, y nosotros teníamos el corte histológico repleto de parafina. Por lo tanto, hay que rehidratar el tejido, hay que hacer pasar el tejido por silol para disolver la parafina, luego por alcohol 100 para disolver el silol, luego por alcoholes en gradaciones decrecientes, llegando al agua destilada, y ahora sí el tejido se encuentra, el corte histológico se encuentra listo para ser coloreado. Los colorantes pueden ser clasificados de distintas maneras. Están los naturales, están los artificiales, que son sales. Dentro de los naturales está el carmín, por ejemplo, que proviene de un insecto, y dentro de los vegetales está la hematoxilina. Dentro de los artificiales están los colorantes básicos, que son, por ejemplo, el azul de metileno, los ácidos, donde tenemos aquí a la eosina, los neutros, que tienen combinación de ambas sustancias ácidas y básicas, y los indiferentes, que actúan por otro mecanismo.
que tiene que ver con la solubilidad del colorante. Aquí tenemos una profusa lista de colorantes que actúan como básicos y colorantes que son ácidos, pero nos vamos a dedicar principalmente a estos dos, a la hematoxilina y la eosina. Este listado es para tener en cuenta de que existen todos estos colorantes y se utilizan en otras técnicas histológicas. La tinción con hematoxilina y eosina es la coloración de la técnica histológica rutina, es rápida, es económica, sirve para la gran mayoría de los casos y es fácil de hacer. Consiste en, primeramente, la tinción con hematoxilina, luego un paso que es el viraje en agua corriente y por último la coloración con eosina. No puede hacerse al revés, primero es hematoxilina, luego eosina. Bien, con respecto a la hematoxilina, es un colorante natural, es extraída de los tallos del palo campeche, que es un arbusto originario de Centroamérica. En su forma original, la hematoxilina es incolora y debe madurar por oxidación a esta sustancia de hemateína para ser un colorante. Es un colorante indirecto, esto significa que por sí misma no tiene afinidad por los componentes tisulares y requiere de una molécula intermediaria que se llama mordiente, que son el alumbre de potasio o de sodio. La asociación del mordiente con la hematoxilina recibe el nombre de laca hematoxilínica. La hematoxilina, si bien es un colorante natural y no es una sal, actúa a modo de colorante básico o catiónico, o sea, posee cargas positivas y afinidad por las cargas negativas del tejido. Una vez que existe la unión entre el tejido, el mordiente y la hematoxilina, esta unión no se disocia con agua y eso permite la tinción posterior del tejido con otros colorantes ácidos. Es por eso que primero se utiliza la hematoxilina y luego el resto de la coloración. La hematoxilina es una sustancia indicadora, eso significa que su color puede variar en algo según el pH, el valor de pH. Por lo tanto, para asegurar el color violeta que debe tener, se hace un paso de viraje en agua corriente. El agua corriente tiene un pH alrededor de 8 y se asegura entonces de que el tejido adquiera con la hematoxilina el color violeta que le corresponde. Con referencia a la eosina, es un colorante artificial el cual actúa como colorante ácido o aniónico, o sea, posee cargas negativas y afinidad por las cargas positivas que se encuentran en el tejido. Tiene la desventaja que sobrecolorea fácilmente, es así que en la coloración tradicional 2 minutos lleva la coloración con hematoxilina, 3 a 5 minutos la coloración, el viraje en agua y 10 a 15 segundos solamente la coloración con la eosina. La idea original de la tinción con H&E es que la hematoxilina sea el colorante de los núcleos y la eosina el contraste de los citoplasmas y el medio extracelular. En muchos casos esto se da, pero no en todas las ocasiones. La tinción con H&E no revela la composición química de lo que tiñe. Lo que sí demuestra es la distribución general de las cargas, y tal es así que la intensidad de la tinción va a depender del pH y existe entonces una graduación de la coloración. Hay básicamente dos biomoléculas que no son coloreadas con hematoxilina y eosina, que son los hidratos de carbono y los lípidos. Cuando no se colorea una región del tejido con H&E, decimos que tiene tinción negativa. Este cuadro está tomado de un texto clásico de histología que agrupa aquellas sustancias basófilas del tejido, son basófilas porque tienen afinidad por el colorante básico de la técnica histológica, por lo tanto en el tejido estas sustancias son ácidas, y aquí se encuentran enlistadas. Y del otro lado las sustancias acidófilas, o sea aquellas que tienen afinidad por el colorante ácido de la técnica histológica, en este caso la eosina. Por lo tanto esas sustancias tisulares son básicas, y aquí se encuentran enlistadas. Otra forma de presentar esta información es la siguiente. Tenemos aquí un cuadro de color rosado que corresponde a la coloración de la eosina. Cuando encontramos este color en el tejido decimos que esa región es acidófila y se debe al gran contenido de proteínas. Esas proteínas pueden estar a nivel celular en los citoplasmas debido a cualquiera de estas eventualidades, a una gran concentración de proteínas del citoesqueleto o gran cantidad de mitocondrias o, por ejemplo, glóbulos rojos, la hemoglobina. A nivel extracelular, la acidofilia se debe a la gran cantidad de fibras que son particularmente proteicas.
En cambio, cuando en una región del tejido encontramos este color violeta, decimos que esa región es basófila y se debe a la gran cantidad de ácidos en el tejido. A nivel celular, los ácidos que se encuentran son los ácidos nucleicos, ADN a nivel del núcleo, o RN a nivel del retículo endoplasmático rugoso o ribosomas libres, y rara vez la matriz extracelular es basófila debido, en algunos casos particulares, a la abundancia de glucosaminoglucanos. Luego hay que tener en cuenta que hay sustancias que no se colorean con HIE, que son los hidratos de carbono, que tienen tensión negativa. Existe una técnica especial para evidenciarlos que se llama PAS, después brevemente se comentará. Los lípidos tienen tensión negativa por dos motivos. Primero, porque no se colorean con HIE. Y, más importante, en la técnica histológica de rutina, tengan en cuenta que los lípidos han desaparecido con el paso correspondiente al aclaramiento. Si en condiciones patológicas se acumula mucho agua en el tejido, casi siempre son condiciones patológicas, hay excepciones, la tinción termina siendo negativa. Si en algún tejido hay acúmulos de sales de fosfato de calcio, como puede ser el cartílago mineralizado, se colorea basófilo esa región. Y existen pigmentos, ya sea exógenos, como por ejemplo en la instrumentación de un tatuaje, o endógenos, o sea, producidos por el propio organismo, que generalmente tienen un color entre marrón y dorado, que son sustancias que tienen pigmento por sí mismos, que son la melanina, la lipofuscina y la hemosiderina. Estos son todos los colores que pueden aparecer luego de la coloración en un preparado histológico. Lo rosado, que es acidófilo, lo violáceo, que es basófilo, lo blanco, que es tinción negativa y que puede corresponder a cualquiera de estas eh, moléculas ya mencionadas, y por último estas más específicas. Esto es a modo de resumen y anticipo. Todo esto, digamos, se va a ver en más detalle a lo largo de la cursada. Finalizada la coloración viene el sexto y último paso de la técnica histológica, que es el montaje, que sirve para preservar el corte, manteniéndolo deshidratado, aislado del aire, y puede mantenerse durante mucho tiempo, incluso años, en muy buen estado. Los medios de montaje en general son hidrofóbicos y nosotros teníamos el tejido recién coloreado en medios hidrofílicos, así que por lo tanto hay que nuevamente deshidratar el tejido, nuevamente aclararlo con silol y finalmente sí, el medio del montaje, que antiguamente se usaba el bálsamo de Canadá, hoy existen algunos métodos más sintéticos, un poco más prácticos. Para graficar parte de lo ya explicado con respecto a la coloración con hematoxina y iosina, está esta microfotografía de una biopsia de cuello uterino, en donde se observan numerosas células, muchas de ellas con sus núcleos. Estas figuras ovales o redondas, en verdad por ser tridimensionales, tenemos que decir que son esféricas u ovoides, corresponden a los núcleos celulares y muchos de ellos están rodeados de su correspondiente citoplasma. Fíjense que los núcleos tienen esta coloración violeta, ya que siempre los núcleos en la técnica histológica son basófilos. Sin embargo, la basofilia de estos núcleos que se ubican aquí abajo es algo más pálida con respecto a los que se ubican aquí arriba. O sea, hay una gradación de coloración que dependerá de la distribución general de las cargas. Aquí el ADN está más desenrollado, aquí se encuentra más enrollado y por eso la diferencia en la coloración. Y lo mismo ocurre con los citoplasmas. Este citoplasma en particular tiene una acidofilia, un color rosado algo pálido. Los que se ubican aquí arriba tienen una tonalidad intermedia y este en particular es un citoplasma denso, bastante más eosinófilo, más oscuro. Esto nuevamente tiene que ver con la concentración, en este caso de proteínas del citoesqueleto, y por lo tanto la distribución de cargas es diferente en cada uno de estos citoplasmas. Existe un fenómeno llamado metacromasia, que es la propiedad que tienen algunos colorantes básicos particulares, los más conocidos el azul B, la tionina y el azul de toluidina o el azul de metileno, que consiste en colorear ciertos componentes tisulares de un color diferente al que posee el colorante original. Esto depende de la polimerización de las moléculas del colorante sobre grupos sulfato que se van repitiendo a lo largo de moléculas muy grandes, como pueden ser los glucosaminoglucanos. Entonces, aquí hay un esquemita donde se encuentra un glucosaminoglucano con estos grupos sulfato con cargas negativas muy repetidos. Cuando el colorante catiónico se ubica sobre estos grupos de sulfato, se polimeriza, cambia el espectro de absorción y de ese modo cambia su color.
En cambio, la ortocromacia es cuando el tejido se colorea con el mismo color que tiene el colorante original. Los principales ejemplos de metacromacia que se observan en la cursada de histología son los mastocitos del tejido conectivo. En este caso se utilizó azul de toluidina. Todo tiene un tinte azulado, sin embargo esta célula tiene su citoplasma, todo ese puntillado que corresponde a gránulos, que tiene un color algo distinto. Tampoco es un color muy diferente al azul, es un púrpura, un violeta o a veces un rojo magenta. Este fenómeno entonces corresponde a la metacromacia. No es que hay un segundo colorante, sino que es el mismo colorante que por polimerización ofrece otro color. El otro ejemplo es la matriz cartilaginosa. Este es un corte histológico correspondiente a cartílago y las células del cartílago se encuentran en estos huecos llamados lagunas y en torno a cada laguna se puede ver que hay como un halo reforzado, más fuerte, de una coloración más intensa, con un color algo distinto al azul que se encuentra de fondo. Este fenómeno entonces corresponde a la metacromacia. A modo de resumen, partiendo entonces de la muestra de tejido, primeramente la fijación en formol diluido al 10%. Una vez lograda la fijación, con el tiempo que corresponde, se hace la deshidratación en alcoholes de gradación creciente. Luego, cumplida la deshidratación, viene el aclaramiento en silol u otra sustancia aclarante. Una vez logrado el aclaramiento, se hace la inclusión en parafina fundida, se deja enfriar, se obtiene el taco histológico, en el micrótomo se obtiene el corte histológico, se deja en el baño de flotación para hacer desaparecer los pliegues. En la estufa se adhiere el corte histológico al portaobjeto utilizado, luego se rehidrata haciendo pasar al corte por silol para sacar la parafina, alcoholes en gradación decreciente, agua destilada y viene el momento de la coloración. Primero con hematoxilina, agua para lograr el viraje. El agua corriente tiene un pH alrededor de 8 y con eso se logra el viraje para que la hematoxilina tenga el color violeta que le corresponde. Luego viene la coloración de niosina y una vez completada la tinción, nuevamente se deshidrata el tejido, se hace pasar por silol y por último se cubre con el medio de montaje, el cubre objeto y obtenemos finalmente el preparado histológico. Escapando brevemente a la técnica histológica rutina, existen entonces los crióstatos. Crío hace alusión a frío. Estos son instrumentos donde en esta cámara, donde hay alrededor de 15 grados bajo cero, puede ser colocado un trozo de tejido fresco, ser congelado con un gel rápidamente y a través de esta manivela se obtienen cortes histológicos de este tejido congelado. La desventaja es que el preparado que se obtiene es de mala calidad y no perdura en el tiempo como si los preparados que se realizan con la técnica histológica de rutina. Este crióstato puede ser utilizado entonces en la congelación de tejidos, en el ámbito de la investigación, donde también hay otros métodos más sofisticados de congelación de tejido, utilizando nitrógeno líquido. Y en el caso de la medicina asistencial, el crióstato se utiliza en quirófano para las llamadas biopsias por congelación, también hoy en día llamadas consultas intraoperatorias. Esto es porque en un acto quirúrgico con el paciente anestesiado, el cirujano extrae una muestra de tejido, ese tejido se congela en este aparato, en el crióstato, o eventualmente en un micrótomo de congelación, y un profesional puede hacer un diagnóstico histológico rápido en el momento de si el tejido es benigno o maligno y de ese modo orientar posteriormente la cirugía. Así que la congelación de tejidos en el ámbito de la medicina asistencial tiene importancia en las llamadas biopsias por congelación o consultas intraoperatorias. Los artefactos o artificios de técnica son aquellas imágenes que aparecen en el preparado histológico y que han sido creadas por errores que ocurrieron durante el proceso de la técnica histológica, entonces no estaban presentes en el organismo vivo. En esta microfotografía se observa un tejido en donde sus células carecen de núcleo, tienen una eosinofilia superior a la que les corresponde y están todas desprendidas, todas separadas. En el tejido vivo original deberían estar todas unidas, tener su núcleo y tener una acidofilia pálida. Esto es producto de la autólisis. Entonces, esta es una imagen que no corresponde al tejido como estaba presente en el organismo vivo. Aquí tenemos otra microfotografía donde aparecen agujeros en el preparado por roturas y estas bandas oscuras que son pliegues que se producen porque no se terminó de planchar el corte histológico en el baño de flotación.
Esto es un artefacto muy común. Este de aquí es un tejido, este que se encuentra aquí en el centro es otro tejido, y entre ambos aparece un espacio que va moldeando, aparece moldeando entre ambos tejidos. Esto se llama contracción, es a veces producto de una deshidratación o rehidratación brusca y genera este espacio artificial que en verdad no existe entre ambos tejidos. Así se debería ver un tejido pegadito con el otro y sin embargo acá aparecen desprendidos. Esto es un artificio de técnica. Este es otro artificio similar al anterior, pero por mecanismos embriológicos particulares que dan origen a este espacio. Aquí tenemos otra microfotografía. En verdad esto proviene de un libro de patología en donde se observa la pared del estómago interrumpida a este nivel. Esto es una úlcera de gástrica. Al margen de eso, esta foto tiene este detalle. Aquí aparece una línea vertical como si hubieran arañado el preparado a este nivel. Esto es una melladura de la navaja que sucede en el micrótomo. Las navajas son caras y se utilizan hasta que aparecen cosas como estas. Aquí tenemos una lámina de tejido, acá aparece un pliegue muy grotesco que genera esta banda oscura. Aquí aparece algo mucho más frecuente y posible que ocurra, un pliegue en el tejido mucho más sutil. Sin embargo, los artefactos es lo que generalmente más llama la atención en los preparados. Acá tenemos otro artefacto que proviene de un mal montaje del cubreobjeto. Es cuando queda poco bálsamo y queda atrapado aire entre el porte y el cubreobjeto. Esas gotitas de aire generan esas imágenes algo geográficas, como delineadas con lápiz, y todo lo que se observa por detrás tiene una refringencia y no tiene buen foco. Eso es producto de un mal montaje. Todas estas son artificios de técnica. Un último ejemplo, este es un artificio de técnica producido por la degeneración del formol que genera este precipitado sobre el tejido, lo que da origen a un pigmento oscuro que puede confundir con un pigmento genuino del tejido. Este pigmento no estaba en el tejido, sino que es un artificio de técnica. Como en muchos textos de histología está señalado, hay que tener en cuenta, cuando observamos cortes histológicos, hacer una adecuada interpretación tridimensional de, de la estructura histológica. El típico ejemplo del huevo duro que cortado longitudinalmente nos va a mostrar la yema longitudinal, pero si es cortado transversalmente nos la va a mostrar circular y no por eso vamos a decir que esta, suponiendo que es una célula, tiene forma redonda cuando en verdad tiene forma ovoide. Y el caso cuando pasamos cerca del polo de la supuesta célula y no encontramos la yema, no por eso vamos a decir que la célula carece de núcleo, digamos, si la yema fuera el núcleo. En fin, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones a la hora de interpretar los cortes histológicos. Este gráfico tomado de un texto clásico de histología muestra lo mismo. La interpretación se hace mucho más compleja cuando se trata, por ejemplo, de las distintas incidencias del corte de estructuras tubulares, que puede ser cortada transversal, oblicua, tangencial, justo cuando genera una curva, un codo, etc. Además de la técnica histológica rutina, existen numerosas técnicas que denominaremos especiales que permiten revelar otros elementos en el tejido. Están, por ejemplo, las técnicas selectivas utilizadas para tejido conectivo y tejido nervioso, así que se verán oportunamente en el estudio de los mismos. Hay técnicas histoquímicas que permiten detectar biomoléculas particulares en el tejido, es así que existe la reacción de Paz para detectar hidratos de carbono, distintas técnicas histoquímicas para la detección de lípidos, numerosas técnicas para detectar ácidos nucleicos, una de las más conocidas es la reacción de Feldgen para detectar ADN, y existen técnicas de enzimohistoquímica que permiten detectar actividad enzimática residual sobre algunas enzimas que resisten la acción del formol en el tejido. Muchas de estas técnicas especiales aún se utilizan en la práctica, pero muchas otras han caído en desuso y se desarrollan en los textos de histología. De la gran cantidad de técnicas histoquímicas, vamos aquí a considerar a modo de ejemplo dos. Por un lado, la reacción de Paz, que significa la sigla en inglés ácido periódico Schiff, que es la técnica más utilizada para detectar en el tejido hidratos de carbono.
Los hidratos de carbono que se detectan son estos que están listados. La técnica en sí no permite diferenciar uno de otro, salvo que se agregue algunas enzimas que la hagan algo más selectiva. Es una reacción bifásica, quiere decir que tiene dos pasos. En el primero se utiliza el ácido piroico y luego el reactivo de Schiff, que es un reactivo con esta composición química, el cual es incoloro. En primer lugar, entonces, el ácido periódico se utiliza en el tejido, donde su acción consiste en, a nivel de los azúcares, de las hexosas, actuar entre carbono 2 y carbono 3, generando estos grupos aldehídos que antes no estaban expuestos. En presencia de grupos aldehídos, el reactivo de Schiff, que es originalmente incoloro, genera un producto de adición que en combinación con los aldehídos que sí adquiere color. A modo de ejemplo, en esta microfotografía aparece un tejido coloreado con hematoxilina, eso corresponde al color violeta pálido de los núcleos celulares, y coloreado con la técnica de Paz, donde se observan estos citoplasmas de un color fucsia o rojo magenta, que se dice que son citoplasmas Paz positivos. También se puede evidenciar Paz positividad en este reborde celular. De este modo, eh, decimos que estos citoplasmas contienen hidratos de carbono. Con técnica de H&E, el citoplasma de estas células poseen coloración negativa. Las técnicas histoquímicas destinadas a la detección de lípidos requieren cortes que sean fijados en formol, pero que luego son congelados y no incluidos en parafina, por lo ya explicado de que en el aclaramiento los lípidos de la muestra son extraídos. Los colorantes que se utilizan en estas técnicas son colorantes de tipo indiferente. El fundamento de los mismos es que son más solubles en los lípidos del tejido que en el propio solvente que los contiene, que es el alcohol 70. Una técnica utilizada para detección de lípidos es el Sudán. En este Sudán quedan estas gotitas de color rojo que corresponden al depósito de lípidos. Entonces, en este tejido que es positivo para la técnica de Sudán, podemos concluir que su contenido es lipídico. Por último, existen unas técnicas que han evolucionado a lo largo del tiempo, que son las técnicas de inmunohistoquímica. El término inmunohistoquímica hace alusión a que utilizan anticuerpos marcados que son dirigidos contra antígenos tisulares. Estos antígenos prácticamente siempre son proteínas del tejido. Son entonces técnicas muy específicas que permiten detectar entre las distintas proteínas que pueden existir, una en particular en el tejido. En sus principios, igualmente todavía se utiliza, era la inmunofluorescencia. Entonces, en este preparado, en esta célula con un aspecto de neurona, de hecho lo es, más allá de su morfología, el anticuerpo marcado con fluoresceína que se utilizó estaba dirigido contra un filamento del citoesqueleto de esta célula. Por lo tanto, específicamente está marcada la neurona y no otra célula en este tejido. Con el paso del tiempo y por las cuestiones también de practicidad, también se desarrollaron anticuerpos marcados con cromógenos que pueden ser observados al microscopio óptico. Entonces, por ejemplo, este preparado de tiroides, donde se utilizaron anticuerpos contra calcitonina, todas estas células que solamente marcan los núcleos con hematoxilina no poseen calcitonina. Sin embargo, estas, que tienen un citoplasma de color marrón, que es el cromógeno utilizado en la técnica inmunohistoquímica, poseen calcitonina. Entonces, es una técnica que permite la detección específica de proteínas en el tejido. De este modo finalizamos la clase. Muchas gracias.